A ver, esta mañana una de las noticias, Nivaldo, que ha golpeado, y hay que hacer solo una referencia respecto a lo que ha pasado, que es brutal, en la comuna de Granero, dice en relación con a eso de las 3:30 de la madrugada. Si usted no conoció los detalles, lo informábamos acá en la radio, a las 3:30 de la madrugada, el nivel 133 de Carabineros recibe una llamada telefónica de una mujer, quien asegura en ese momento que habían desconocidos disparando a la casa, disparando a la vivienda, es decir, abrieron fuego a la casa, por lo que se entendía en esa misma grabación, que tiene que ser periciada y obviamente analizada por la Fiscalía. Abrían fuego contra su vivienda. Comenzó inmediatamente a darle detalles a los policías de cómo llegar hasta esta vivienda, que está ubicada en un conjunto de parcelas que se llama Nuevos Campos, en la comuna de Granero, que cómo llegar. Entonces la policía sale rumbo al lugar. Luego se corta, luego de sentir obviamente los disparos, se corta esa llamada. Cuando se llega al lugar, hay un sitio de un suceso que es brutal, porque son dos personas, yo no diría adultos mayores, dos personas adultas, que habían sido asesinadas al interior de su vivienda con disparos. Bueno, hay que ver qué ocurrió, no está claro ni el móvil, se presume un intento de robo, pero hay cruce de disparos, trataron de defenderse. A mí lo que más, es terrible lo ocurrido, pero cuando uno escucha a los vecinos, ellos dicen, fue raro, digamos, fue distinto, porque se escucharon muchos disparos como una ráfaga, no eran los típicos disparos como para asustar. O sea, que en esa zona semirural es normal que se esté disparando permanentemente para asustar a personas que rondan por ahí. Es raro, ¿no es cierto? Digamos que lo normal sea que se escuchen disparos para andar ahuyentando a presuntos merodeadores. Claro, lo ocurrido es terrible, hay que ver qué fue lo que ocurrió. Pero solo quiero hacer una pequeña reflexión respecto a lo que pasó, que tiene que ver, bueno, no solo con las armas, sino con lo que ha pasado. Nos escuchan a lo largo del país, lo saben perfectamente las zonas rurales de Los Ángeles, lo saben perfectamente las zonas rurales de Melipilla, conocen perfectamente lo que estamos hablando en Curicó y otras ciudades que han ido parcelando sectores rurales y donde la delincuencia en general, mezclado con un montón de cosas, porque entre medio, en el caso de Melipilla o el mismo Los Ángeles, también han llegado narcotraficantes a instalarse en esa zona, Salto del Laja y otros, y la verdad que tiene que ver con el control. O sea, si no se puede el control con la denominada calle segura en las ciudades, lo que pasa en los campos es la verdad que es sin Dios ni ley. Porque esa es la realidad. Entonces, cómo esto va agrandándose en algo que ya sabemos hace mucho rato de lo que está pasando en el sector de las parcelas, que se llaman. Estas parcelaciones que se hacen en lugares que se urbanizan cerca de las ciudades. Claro, que es otro fenómeno. Ahí un día hablaremos, digamos, de este fenómeno de las parcelaciones y lo que significa. Pero claro, hay una inseguridad. Ahora, no vamos a hacer memoria, digamos, de lo que significaba vivir hace décadas yo soy del campo, claro. Y tú dejabas las puertas abiertas incluso cuando ibas a la ciudad. Pero bueno, eso quedaba cambió. Un perro dando vuelta que se le ponía con alambre. Eso cambió absolutamente. Sí, bueno, yo creo que es importante ver que se clarifique rápidamente este hecho, cuáles son las motivaciones. En algún momento hubo un fenómeno de bandas organizadas, ¿te acuerdas? Que asaltaban en la periferia de Santiago, casas así. Pero a lo que voy, Nivaldo, que tiene que ver con el uso de las tecnologías. Si definitivamente aquí no se acelera, así como hay proyectos de ley que sacan en el Congreso de forma muy veloz, muy rápida, con mucho interés político en ciertas cosas, la importancia de acelerar el uso de las tecnologías para la seguridad. Es que no van a haber carabineros si ya no lo hay para las ciudades. Lo más relevante ahí que decía el alcalde, creo que era, ¿no es cierto?, es que tienen 2 carabineros de turno la ronda. En la realidad también. Bueno, mira. Sí, pero yo creo que esto se combate básicamente con el uso de tecnología. Cruce de información, seguimiento, mayor fiscalización. Atacar incivilidades. A ver, yo siento que llevamos años dándonos vueltas en lo mismo. Esa es la verdad. Pero estamos dispuestos a que las cámaras estén conectadas, estamos dispuestos a perder
niveles, no sé si de intimidad, yo creo que ese es el debate de fondo. Es que el debate de fondo es Porque conciliar. los chinos te graban, hasta Claro. la temperatura te la toman en la calle. Claro, pero Tras de que, una cámara. claro, que yo no quiero llegar a una sociedad como la China. O sea, así de simple, digamos. O sea, cómo tú concilias también el espacio de una cierta intimidad, una cierta libertad personal con la seguridad. Porque si no, podemos llegar al extremo, ¿no es cierto? Un policía al lado de cada ciudadano. No, eso no. Hay regímenes que Que no, son policiales no. y que eso se llaman dictaduras. Yo creo que uno... y el remedio, digamos, para el mal no puede ser un mal mayor. Entonces, el tema es, efectivamente, cómo conciliar el uso apropiado de la tecnología, pero también de las policías, pues tampoco podemos convertir a las policías, digamos, en personajes, digamos, que estén por sobre la ley. Cómo conciliar el espacio de ciertas libertades con el uso proporcional de la fuerza de la inteligencia para perseguir el delito. Y eso se logra, uno, con legislación, es cierto, y lo otro con entrenamiento. O sea, hemos hablado muchas veces aquí que se requieren policías que estén cumpliendo estándares cumpliendo estándares de capacidad operativa, de capacidad tecnológica, de adiestramiento en esos planos, y eso tiene que ser permanente, porque además el delito o los delincuentes se van especializando, van adquiriendo capacidades tecnológicas, y hay que estar, digamos, a la altura del desafío, pero hay que tener también cuidado con la preservación de ciertos espacios de libertad que son, en una democracia, intransables. Por eso existen los estados de excepción, Sí, ¿te fijas, no? está bien, pero... Porque también podríamos empezar a reunir, ¿te acuerdas o no? Empezar a prohibir las reuniones de más de 3 personas. Pero no, pues. Pero es que yo creo que ahí está el problema. Yo creo que no hay que irse a los extremos respecto No. a esto, pero yo creo que sí. Lo que pasa, es mira, que no Néstor, es posible que un las año- autopistas no estén conectadas. No, bueno, eso sí, está bien. Pero Es que a eso voy. Estamos en un año que electoral. no tenemos nada, no hay una Pero infraestructura. estamos en un año electoral y yo quiero prevenir desde ya a los discursos inflamados, digamos, que van a proponer soluciones totales a problemas totales. Mira, para eso hay que... Pero es que, Nivaldo, No, es que yo tecnología es que sí, yo creo que vamos a tener... Pero no quiero una cámara en mi dormitorio. No, pero sí, yo creo... Es que ese es el tema. Yo Bueno, creo que pero sí, que pero ese es un Nivaldo, es que ese debate. debate no puede ser... Me van a poner una cámara en mi dormitorio o en mi living. Te llevo el argumento al extremo. Pero porque sí, yo estoy de acuerdo que me pongan una cámara en la entrada donde se pueda observar y movimientos se aceleren y que las policías puedan saber. No Bueno, lo sé. ya estamos discutiendo. Pero no en el Néstor, dormitorio. Pero ya estamos discutiendo dónde vamos a poner la cámara, po. Por eso, pero si no es menor, pues, ¿a dónde vamos a poner la cámara? No es menor. No es menor la medida Pero estamos exclusiva. dispuestos- No es no, menor si la el pinchazo de teléfono, por Nivaldo. ejemplo. A ver, No, pero es que todo eso tiene que tener controles de garantía como a veces lo es que- establece la ley. Es que es súper fácil en un discurso, digamos, inflamado, empezar a ir derribando esas barreras, ¿no? Y decir, oye, no, pero podemos pinchar teléfono. Por supuesto, hay que pinchar todos, pues. No, al momento. Pues. Sí, pero es que no veo, yo creo que el discurso tiene que ser pausado y justamente por eso eso es que yo pongo el advier- tema, porque por yo creo eso- que este año va a venir como tema sobre por la eso mesa. advierto sobre los discursos no pausados, inflamados, digamos, que No, te van a prometer Sí, pero hay que tener la capacidad también. inflación. O sea, Mira, vamos a la perder inflación libertades. oratoria. ¿Ah? ¿Se van a perder libertades en el debate sobre la seguridad? ¿Estamos dispuestos a perder Sí, pues, libertades? pero los ciudadanos es un momento. Bueno, por eso hacemos la pregunta. Es un espacio de reflexión para ver, ¿estamos dispuestos? Yo creo que hay libertades que no se pueden transar. Yo creo que hay libertades que no se pueden transar. Hay libertades... A ver, el Estado... Porque, ¿cuál es el problema? Que frente al Estado no hay ante quién reclamar, po. Cuando el Estado abusa, cuando el Estado se arroga una serie de prerrogativas y la empieza a usar y se pasa a la raya, ¿a quién le va a reclamar? ¿Al mismo Estado que está machacando en la cabeza? Pero yo creo que debe haber una autorregulación Sí, de partes, digamos. Bueno, mira, las autorregulaciones en Chile no han funcionado nunca. Los empresarios que siempre quisieron que ellos se iban a autorregular Ya, pero- en materia de colusión y miran lo que pasó. Pero volvemos al tema de seguridad. Pero yo te sí, digo, lo que el pasa, espíritu Nivaldo, nacional de la lo que pasa es autorregulación que está... Cualquier persona que nos está escuchando en un lugar donde se tienen que encerrar a las 9 de la noche. Por eso, ni O sea, mucho es que ni tampoco. Es muy Sí. brutal.
La delincuencia se ha tomado barrios enteros, Bueno, ponen piscinas en el verano y a nadie le importa. Y por eso hay que atacar el fenómeno de la delincuencia, pero resguardando los derechos de los ciudadanos. Mira, la política, porque finalmente este es un tema de la política. La política tiene que funcionar con un fenómeno que es la realidad, que bueno, ¿qué es lo que hay? Pues, y la administración de recursos escasos, eso también es otra de las cosas de la política. Muchas veces los políticos prometen el oro y el moro cuando saben que no tienen para concretar lo que están prometiendo. Entonces, por un lado, recursos escasos, y lo otro, una realidad. ¿Cómo tú enfrentas, en este caso, una realidad de una delincuencia que ha modificado sus pautas de conducta, siendo mucho más violenta, que tiene capacidad tecnológica, que tiene... Porque si estamos hablando de narcotráfico, aquí hay capacidades logísticas mayores. Bueno, se requiere mayor inteligencia, efectivamente, pero también al mismo tiempo se requiere resguardar cierto espacio de libertad, porque si no... Yo lo que temo, Nivaldo, es que, tal como lo estamos conversando ahora, lo que temo es que esto se va a pasar, como dicen los jóvenes, 20 pueblos para adelante, y a lo mejor esos 20 pueblos le va a hacer mucho sentido a las personas. Pero lo que yo quiero, como una reflexión más de fondo, tiene que ver con reformas estructurales, y por eso hablaba del Parlamento. Cuando se habla en materia de seguridad, hay una larga agenda que hacer. Reforma al Código Penal, al procesal penal. La Fiscalía. Eso está detenido hace la Fiscalía ¿cuánto no puede salir. La Fiscalía hay que acotar, y esto no es ponerle reglas ni mucho menos. Yo sé que ha habido un montón de debate, sino que los fiscales ellos representan al Estado en una investigación. Y si una investigación no da nomás. Pero tampoco es empezar a buscar ya cuando se tiene acceso a teléfonos, por ejemplo. Yo lo que quiero decir es que aquí tiene que estar muy regulado los actos. Perder libertades, cuando digo eso, sí, en materia preventiva yo creo que va a haber un debate interesante. Poner cámaras probablemente en el pasaje, que interoperen los sistemas. ¿Me entiendes? Pero si nosotros nos abocamos solo a eso, bueno, y no vemos lo que pasa con una reforma al Código Penal, una reforma al procesal penal. ¿Y qué pasa con la indagatoria en materia de movimientos de dinero? Por eso, las capacidades que pueden tener las policías, o sea uno ve causas, Nivaldo, cuando uno está con investigación mirando, hay causas que son muy complejas y que uno tiene que recurrir a personas que tienen una experiencia altísima para poder entender, por ejemplo, flujos de dinero. Entonces uno se pregunta, ¿tendremos las competencias y las capacidades para hacer todas estas investigaciones? ¿O finalmente se llegan a estos juicios abreviados? Bueno, lo primero... Porque como no hay más, entonces un poquito ahí quedamos. Paribet, ¿no es cierto? Sí, pero también en Paribet uno podría decir, ¿y si fue que la Fiscalía nos dijo, es el gran... y resulta Paribet, que después nunca tuvo los elementos para probarlo? No estoy defendiendo a Paribet, solo estoy diciendo... No alcanzó a probar que aquí se trataba de una relación criminal y que Paribet era parte de una relación criminal. Es un delincuente, lo reconoció, de hecho, para llegar a este acuerdo, ¿no es cierto? Claro, pero la Fiscalía no fue capaz. La Fiscalía muchas veces nos dice, mire, esto es... Y nos alumbra, digamos, como un algo... Y resulta que después llegamos al juicio, cuando a poco les va a importar, y de lo que era, en realidad era un poquito. Delincuente... Ok, estoy de acuerdo contigo, Aníbal, ¿no? Pero me entiendes lo que te digo, que esto tiene que ser mucho más... hay que ser más riguroso probablemente la institucionalidad en cómo debe operar. Más eficiente. Sí, pues mucho más eficiente tiene que ser. Preparar mejor a la gente, tal vez. Ya, debate para la casa. Opinión con independencia. Radiograma.